Hace años, a 9 millones de años luz de la Tierra, el planeta Krypton era gobernado por sus ciudades, centros de ciencia avanzada y ley antigua en expansión, como Kandor, con sus jardines cultivados en laboratorios y plantas de energía alimentadas por lava, y sus supercondensadores del tamaño de rascacielos, hechos completamente de cristal de piedra solar. En las ciudades trabajaban los clérigos de la Liga Científica. Usaban las energías del Sol Rojo y el planeta mismo para alimentar su hambre insaciable, para el progreso a toda costa. Era la clase dominante de Krypton, las mentes más veneradas en el planeta. Y mis padres no estaban entre ellos. En un lugar alejado de las grandes ciudades, dos personas hablan sobre la falta de lluvia desde hacía bastante tiempo en ese sitio, siendo quizá la razón de esto las tormentas de gemas que estaban sucediendo, haciendo que el departamento de cielos se viera dificultado para traer las lluvias, pero aún así uno de ellos, un hombre de barba que lleva el símbolo de una S en su pecho, argumenta que en sí Krypton siempre fue una bola de arena bañada por el sol. Pero desde hacía un par de días el suelo se sentía algo raro, necesitando urgentemente el agua. Y más si a esto se le sumaba que le habían cobrado un buen dinero por esta misma. La mujer que se encontraba arreglando algo en particular le explica que la ciencia siempre se demoraba, pero asimismo a esto había que sumarle el factor de que se encontraban en las tierras rojas, haciendo que estuvieran casi en el último eslabón de la liga científica, asegurándole que sitios como Kandor y Argo ya tendrían a esa altura del tiempo lluvias, argumentándole de paso que por lo que pagó por la lluvia, ella le podría haber construido su propio siembranubes. Pero el hombre prefiere que no sea así, ya que eso sería algo ilegal, y de encontrar a la mujer fabricando el siembranubes, podrían meterla presa, haciendo que él se quede sin su mecánica que le arregle la sembradora, la cual era un clásico de la época en que las cosas todavía se hacían con las manos. La mujer, de nombre Lara, hace funcionar la cosechadora que comienza a hacer su trabajo, mientras le ofrecen una canasta de arándanos como paga, ya que ella no quería recibir dinero, preguntándole sobre Jor-El, diciendo que este iba a bajar ese día, siendo algo tan común al nivel de haberlo hecho unas 3.475 veces, pero aún así de manera extraña a ella se le estaba haciendo un nudo en las entrañas. Cuando finalmente la lluvia llega a esas tierras, decidiendo Lara disfrutar de ella, queriendo sacarle provecho a lo que pagaron por esta. En la escuela, mi madre, Lara Lorvan, era una estudiante ejemplar destinada a cosas grandes, decían todos, hasta que escribió un ensayo criticando la falta de fondos de Krypton para la exploración interestelar. Por eso la tildaron de rebelde y le prohibieron aplicar a la Academia de Ciencias. Tenía 9 años. Quería ser astronauta. La estructura de clases de Krypton definía todos los aspectos de la vida, y su cúspide la reinaba la Liga Científica, y en el peldaño más bajo de la escalera trabajaba el gremio obrero. Las condiciones de clases eran tan importantes que los ciudadanos debían usar su estatus todo el tiempo. El escudo del obrero era visto como una marca de vergüenza, el signo del pobre y del incompetente. La gente como mi padre lo usaba con orgullo. Decía que éramos los hijos del sol, los que hacían su camino con sus propias manos. Éramos la gente de acero. Lejos de allí, en una mina muy inestable donde se ha dado la orden de evacuar inmediatamente, un grupo de personas ingresan allí utilizando unos trajes especiales, luciendo con orgullo el símbolo, el escudo de su casa. Allí al principio ven que no había nada raro, ni fracturas por tensión o abolladuras, o algún desplome o el inicio de un sumidero, preguntándose si los exploradores estaban en lo correcto al haber dicho que había algo raro, pero estos juraron y perjuraron que así era, y que lo sabían por la cantidad de veces que habían bajado allí. Pero aún así uno del grupo de investigadores reafirma que ya habían realizado las pruebas
correspondientes y no habían encontrado nada extraño, creyendo que los exploradores habían perdido la cabeza. Pero uno de los exploradores, Jor-El, intenta penetrar más en esto, queriendo escuchar qué tenía Krypton que decirle, cuando alguien los interrumpe. Es uno de los encargados de la mina pidiendo explicaciones de por qué sus trabajadores no estaban realizando su trabajo, recibiendo como respuesta a que esto se debía a temas de seguridad, cuando Jor-El toma la voz, presentándose al hombre diciendo que estaba allí en nombre de la ingeniería geológica, estando preocupado por el estado de la mina, queriendo realizar varias pruebas en la zona para saber a qué se estaban enfrentando. Pero el hombre no quiere saber nada de ello, decidiendo utilizar el estatus de superioridad que marca el escudo en su pecho ante el de Jor-El, ordenándole que les fuera a decir a los excavadores que la Liga del Mando Intermedio les exigía que volviesen a sus labores. Pero Jor-El frena a una de sus compañeras que estaba por seguir ese mandato, dejando en claro que la mina estaba cerrada desde ese instante, pidiendo a todos que volviesen a la superficie mientras él se encargaba de colocar unas sondas con las cuales obtendría nueva información, lo cual hace rabiar aún más al otro hombre, que le advierte que cuando se encarguen de él terminarían excavando zanjas en Mundru Tundra, cuando de la nada todo comienza a temblar. El lugar empieza a desmoronarse de a poco, generando grietas por todos lados, pero las peores vienen de debajo de ellos, comenzando a surgir un líquido verde que empieza a acabar con cada uno de ellos al mínimo toque, derritiendo la piel de todo aquel que se atreva a cruzarse en su camino. Mi padre iba a graduarse de la Academia de Ciencia con notas impecables. Le esperaba una posición de alto rango en la clase dominante. En su ceremonia de graduación dio un discurso condenando lo que vio como la imprudencia ambiental de la Liga Científica. Advirtió que su saqueo de los recursos naturales de Krypton ponían en riesgo al planeta y sin reformas drásticas algún día enfrentarían una catástrofe global. Echaron a mi padre de su graduación a carcajadas. Le negaron su posición en la Liga, fuera de su vida como la conocía. Pero él tenía razón. Mi mundo natal se pudría desde el interior. Las ciudades impotentes, el viento arrasó las tierras rojas, las granjas moradas y los bosques de cristales y las grandes montañas de vidrio de Sard. Los científicos, los obreros, los Els, todo Krypton estaba condenado. Casi todo. La historia se traslada a Brasil en la actualidad, donde muchos habitantes son obligados a ingresar a las minas para recoger cristales de Lajes Creek, a pesar de haber encontrado tiempo atrás una gran cantidad de asbesto, siendo algo que a sus empleadores directamente no les importaba que les ocurriese a ellos con tal de obtener lo que ellos querían. Pero las cosas comenzaron a empeorar cuando nieve comenzó a caer en la favela donde se encontraba la mina, produciéndose una ventisca de carcinógenos, acto por el cual los trabajadores tomaron la decisión de marcharse para protegerse tanto a ellos como a sus familiares. Pero sus empleadores les recordaron que todavía tenían contrato con la corporación Lazarus, informándoles de este asunto a punta de pistola, ofreciéndoles un pequeño aumento si terminaban de sacar todo el mineral de la mina, la cual logró generar ganancias superiores a los $200 millones, entrando los mineros allí con muy pocas esperanzas de vida, cuando se encuentran con una sorpresa completamente inesperada. Los trabajadores se encuentran con que todo lo que ellos debían hacer ya se había hecho, viendo cómo los diamantes ya habían sido extraídos y prensados. Pero no solo eso, ya que tampoco había rastro de asbesto en el aire. La sorpresa es tal que directamente creen que lo que ha ocurrido allí era un milagro, decidiendo contarle a los demás sobre esto. Pero uno de ellos les dice que no, que guardaran el secreto, ya que su trabajo ya estaba hecho y solo les quedaba marcharse de allí con los diamantes para exigir su paga. Los Peacemakers observan sorprendidos a los trabajadores, quienes salen de la mina con los diamantes, mencionando uno de ellos algo ocurrido en Botsuana y Darabi, mientras uno de los trabajadores se pregunta ¿quién podría haber hecho esto?, mencionando a unos hombres Omega, creyendo ahora que estos eran reales.
La noche anterior los trabajadores salen de la mina totalmente exhaustos, pero entre ellos hay alguien misterioso que cubre su cabeza con la capucha de su buzo cuando es llamado por uno de los trabajadores de la mina, para mencionarle que el estar solo en un lugar como ese lo terminaría matando más rápido que la mina, para consultarle si se encontraba solo y en qué idioma hablaba, porque algunos lo habían oído pronunciar palabras en inglés y otros en español, ya corriendo cierto rumor sobre este joven, donde decían que había venido del Amazonas hablando disparates, pero al ver que el muchacho no pronuncia palabra alguna, se disculpa entendiendo que todos tenían secretos, cuando el misterioso hombre ilumina sus ojos para ver de una manera diferente al trabajador de la mina, quien se presenta como Joao, el cual le pregunta su nombre, pero el muchacho se muestra distante, queriendo saber qué es lo que quería de él. Joao le comenta que el día de mañana estaba pronosticada una ventisca, y por ello esa noche organizaron un encuentro para comer y beber hasta altas horas para pasar el rato, con el misterioso muchacho siendo invitado al evento. «Serás familia». El muchacho responde que había visto las maravillas de su mundo, lo cual llena de dudas al trabajador de la mina, pero asimismo el misterioso hombre menciona que también había visto muchos lugares como ese, donde diferentes industrias funcionaban mediante el sufrimiento, preguntándole a Joao cómo es que sabía cuál era la verdad de todo. Lo sabes, cuando tienes algo por lo que vale la pena luchar, esa es la verdad. Recibiendo como respuesta, ¿y si no tienes nada? Para el misterioso muchacho despedirse diciéndole que tenía trabajo que hacer, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Retornando al presente, los Peacemakers lastiman a Joao queriéndole sacarle la información de quién fue el que en realidad hizo ese trabajo en la mina con los diamantes, poniéndole un cuchillo en su garganta recordándole todo lo que Lazarus había hecho por ellos, significando vida, estando a punto de acabar con él, cuando otro de los pacificadores le informa que tras revisar la lista de trabajadores, encontraron que solamente había un faltante en ese día en la mina. En un cuarto de la favela, un extraño cubo informa de varios Peacemakers, acercándose a su localización, avisándole a un muchacho que duerme tranquilamente sobre un inminente conflicto, suspendiendo la carga solar, empezando a despertar a este ser, el cual asegura que quizá lo mejor hubiese sido marcharse cuando era el momento ideal a donde fuese posible. Las armas pesadas de los Peacemakers se aproximan con muchos soldados llegando a su localización, mientras el muchacho comenta sobre su travesía yendo a muchos lugares, donde en todos encontró siempre lo mismo: miseria y Lazarus. El muchacho se quedó soñando con otras épocas más felices, cuando sabía quién era, en el momento en que las tropas de Lazarus están en su puerta, y el instante en que el extraño artefacto que estaba junto a él dice su nombre: Kal-El, saliendo a toda velocidad de allí golpeando a varios Peacemakers en el camino con total fiereza. Quizá fue lo mejor que no me hubiese ido, porque tras años de ver a estas personas tratando a los pobres y más bajos entre ellos como si fueran poco más que ganado, ya estoy cansado de huir. La voz que se comunica con Kal-El le informa que, al igual que ocurrió en veces pasadas donde se encontraron con soldados de la corporación Lazarus, notaba que estos llevaban armas y armaduras con tecnología no nativa de esa galaxia, aconsejándole al kryptoniano que no los golpee, aunque de hacerlo ellos seguirían viviendo, empezando entonces Kal-El a repartir puñetazos a sus enemigos, dejándole en claro a esta voz que le habla, nombrada como Sol, que no se irían de allí hasta que la mina estuviera a salvo. Aunque Sol le dice que en ese planeta lleno de conflictos de toda índole, como los religiosos, esas personas de la mina nunca estarían a salvo, al igual que él si seguía esforzándose de esa manera, ya que sus niveles de energía solar estaban muy bajos. Pero Kal-El siente que él puso en peligro a los habitantes de la favela, aunque sus intenciones eran buenas, queriendo ayudarlos, encontrándose con Joao, al cual le dice que se lleven los diamantes a otro lugar, donde sí les paguen lo que debían, cuando Sol le advierte que debía irse de allí, pero es tarde, y una descarga eléctrica da con Kal-El de lleno.
Son unos drones especiales de los Peacemakers, los cuales piden retirar por orden del comando Lazarus, ya que el director quería al muchacho con vida. Llegando el equipo de campo de fenómenos a la escena, informándose de las habilidades sobrehumanas de Kal-El, definiendo que claramente se trataba del mismo sujeto de los incidentes de Botsuana y Darabi. Pero empiezan a ocurrir unas interferencias. Una de las soldados descubre que esto se trataba debido al traje del muchacho, el cual cambiaba de forma como si fuese una armadura viviente que protegía a este ser, mientras en el suelo Kal-El no se contiene y ataca con todas sus fuerzas, lanzando unos rayos impresionantes de sus ojos, a pesar de que Sol le dijo que no lo hiciese porque todavía no sabía controlar sus habilidades, impactando de lleno en los Peacemakers. Pero la potencia es tal que no la puede soportar, pidiéndole a Sol que lo apague, pero este le vuelve a ratificar que su misión era protegerlo como el último vestigio de la casa a él, pidiéndole que se marche del lugar y que retorne a las sombras. Nunca debes olvidar la lección de Krypton. Algunos mundos no pueden ser salvados, no de sí mismos. El equipo de campo de Lazarus llega cuando Kal-El se pone de pie viendo que Sol tenía razón y debían marcharse de inmediato, pero de la nada se verá sorprendido por la soldado que había notado la particularidad de la armadura del kryptoniano, esposándolo, presentándose como la agente Lane, poniéndolo en custodia y apuntándole con su arma para nombrarlo Superman. Al mismo tiempo, en el desierto de Nevada, en el Departamento de Investigación y Desarrollo de la Corporación Lazarus, alguien está viendo todo lo que está ocurriendo en Brasil, mostrándose muy interesado, porque ahora tenía un nuevo y exquisito juguete, preguntándose de dónde es que este había salido. En el centro de Kansas, una abandonada granja se deja ver estando en gran parte destruida, pero aún así leyéndose quienes la habitaban anteriormente, mostrándose el buzón de correo donde se lee Kent, como asimismo que ahora ese sitio pertenecía a la corporación Lazarus. Muchos años antes de todo esto, en las tierras rojas de Krypton, Lara finalmente se reencuentra con Jor-El, quien ha regresado de la mina notando lo lastimado que se encontraba su esposo, viendo que se trataban de quemaduras de radiación, preguntándole por qué no se encontraba en el hospital, pero el hombre está con la mente en otro lado queriendo hacer pruebas hasta que su mujer lo hace reaccionar, explicándole que no podían decirle a nadie de lo que él había vivido hasta estar completamente seguros, queriendo recordar ese lugar así de hermoso antes de que ya no esté, siendo la frase que temoriza a Lara cuando Jor-El de la nada empieza a preguntar por su hijo, Kal-El, gritando su nombre, tranquilizándolo Lara con que se encontraba bien, apareciendo allí el joven junto a su Khan, preguntándole a su papá si se encontraba bien, asegurándole su madre que su padre se encontraría bien, abrazándose todos como una familia, prometiéndole que fuera lo que fuera, ellos lo lograrían superar como siempre hacían, juntos, mientras la tierra de Krypton empieza a emanar un tóxico gas verde. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Recordá que con ese like y esa suscripción completamente gratuita ya me das una mano gigantesca para seguir creciendo aquí en YouTube. Como también me puedes encontrar en Facebook, X, Instagram, TikTok y en Threads como DC Geek House. Además de que también tienes mi blog de noticias donde podés encontrar toda la información más detallada del mundo de DC. Y si quieres aportar al canal con una ayuda más directa, en la descripción tienes los links para mis coffee, cafecito o puedes dejar un super gracias en este video, además de volverte miembro.